Contexto Piso I, @Carlos Penaloza, desde ya esperando sus comentarios y como siempre agradeciendo su participación en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros leemos todos sus comentarios acá, siempre con respeto, por supuesto, para nuestros invitados. Este fin de semana el mundo político vio un escenario que mantenía expectante a buena parte del país desde lo que ha sido todo el transitar de este año 2022, y es que finalmente oposición y gobierno volvieron a encontrarse en México, y finalmente, luego también de mucha expectativa de la fotografía de Gerardo Blay y Jorge Rodríguez a este encuentro, se ha firmado un primer acuerdo que tiene que ver con lo social, un fondo con la Administración de Naciones Unidas, pero que también acompaña una serie de medidas que tienen que ver con área de hidrocarburos. El caso de la extensión, de la ampliación de la licencia de Chevron y la posibilidad, por supuesto, de que esto signifique un crecimiento de la participación de algunas empresas que, por las limitaciones que interponen las sanciones económicas al país, hoy no pueden operar en nuestro país. Son parte de los temas que vamos a abordar con nuestro primer invitado, Leocenis García, presidente de ProCiudadanos. Un gusto ¿Qué más, Carlos? Gracias por estar acá con nosotros. Bien, muy agradecido por tu invitación y muchas felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, y un gusto siempre que nuestro espacio está abierto para todas las visiones, por supuesto, para todas las voces que hacen vida en el mundo político. Leocenis García, que ha estado en Estados Unidos, ha tenido conversaciones con representantes de la región y, por supuesto, con quienes tienen de alguna manera o han planteado una mayor afinidad a otros sectores políticos del país. ¿Cómo recibe esta negociación en principio? ¿Cómo la recibo muy bien, positivamente. Y la recibo positivamente porque la gente está harta de los políticos y la politiquería. Fue la política y la politiquería la que convirtió a Venezuela, que era la promesa de América Latina, la Suiza de América Latina, en la Zimbabue del continente. El abandonar la política. ¿Y qué es la política? La política es diálogo, la política es encuentro, la política es negociación. Para eso nacieron los políticos, para sustituir a las bayonetas, a las pistolas, a la violencia. En Venezuela los políticos abandonaron su papel y se convirtieron en unos agentes de la violencia, del descrédito, del desencuentro. Y eso llevó a Venezuela a la situación que yo no necesito narrarla porque la gente la conoce bien. Entonces, como venezolano, celebro tres cosas. Celebro que el gobierno nacional reconozca sus errores y sus fallas democráticas en voz del doctor Jorge Rodríguez. Celebro que un sector de la oposición en Venezuela vuelva al camino del diálogo, la paz. Y celebro, lo que más celebro, es que nuestros aliados internacionales, principalmente Estados Unidos, y el Reino de Noruega, hicieran todo un esfuerzo para que los venezolanos abandonáramos la confrontación y consiguiéramos en una mesa de diálogo algo que le dijera a la gente que la política sirve para algo. Porque si en esa negociación, Carlos, hubiese salido este fin de semana que vamos a elegir un nuevo CNE, que las elecciones son tal fecha, la garantía, bla, 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 la gente no estuviese interesada en eso. Por primera vez de una negociación política ha salido algo que le interesa a la gente. ¿Y qué le interesa a la gente? La papa, la comida, el tema económico. Ha salido allí que a Chevron se le ha autorizado su licencia, lo cual es bueno, sí, para Chevron, pero también es bueno para los venezolanos, porque allí va a generarse empleo, claro, porque va a generarse producción petrolera, etcétera. Y ha salido el descongelamiento de $6.000 millones, que, visto el método en que van a ser utilizados, tiene que ser celebrado por todos, a través de mecanismos de las Naciones Unidas, para que vayan a los más vulnerables. Que haya garantías también de cómo se administran los fondos. Yo como venezolano felicito a Nicolás Ernesto, felicito a Jorge Rodríguez, a Héctor Rodríguez, felicito a Gerardo Blay, a Freddy Guevara, a Stalin González, a todos los que han tomado el riesgo, porque siempre la vía de la negociación es tomar un riesgo. Yo los felicito y espero que ahora vengan otras negociaciones, no solo de acabar con ese tema desastroso, que es las sanciones, que han terminado haciéndole daño a la gente que nos está viendo en el barrio El Silencio en Maracaibo, a la gente que nos está viendo en Petare, en Katia. Esa es la gente que ha sufrido con las sanciones. Tú ves a los políticos que están negociando y tú los ves muy bien vestidos, muy bien alimentados. Entonces a ellos no les ha ido mal. Al que le ha ido mal es a la gente. Entonces las sanciones al país tienen que parar. Y otra cosa son las sanciones individuales a corruptos, etcétera, que esas sanciones deben seguir. Son dos sanciones que deben separarse claramente. Ahora, respecto a la representatividad de quienes se sientan en esta mesa, porque posterior a lo que ha sido la firma han venido hasta
frases como que esto es una mesa de extorsión, de lo que también quisiéramos conocer la posición de Leocenis García, pero la representatividad de quienes hoy consideran son la oposición. Leocenis considera que ahí está representada la oposición. ¿Cuál oposición? En Venezuela no hay oposición, como en Venezuela no hay gobierno. En Venezuela hay dos actores que se sientan, uno representa el Ejecutivo y otro dice representar a la oposición. Hay unos funcionarios que ejercen el poder, administran el erario público y punto. Pero ¿qué es gobernar? Gobernar es que los aeropuertos funcionen, gobernar es que los salarios funcionen, gobernar es que la economía funcione. ¿Y qué es ser oposición? Es tener una capacidad real de provocar un cambio político en el país. Y eso no lo hay. Entonces, pero lo que está sucediendo es que los actores que metieron a Venezuela en esta crisis están ayudando a perfilar una solución. Y eso es plausible. Mira, yo te escuchaba al principio de este programa hablar de las encuestas. Y de unas encuestas, yo he sido una víctima de las encuestas. Políticos. Sí, soy una víctima de las encuestas, de todas. Fui inhabilitado por una encuesta que apareció de Oscar Chemel, donde yo lideraba la encuesta de las alcaldías de Caracas y el gobierno 2021 del año pasado, y el gobierno me sacó de la carrera a la alcaldía de Caracas, ¿no? Pero si tú revisas todas las encuestas del país, todas esas encuestas tienen la misma característica. Todos los políticos que están lanzándose como precandidatos presidenciales dicen: yo tengo 1 punto, 2 puntos, 4 puntos. Pero cuando tú ves los niveles de rechazo, incluyendo la que más popularidad tiene, que creo que tiene 8 puntos, que es la doctora María Corina, el nivel de rechazo en la encuesta de Data-Análisis es de 68%. Dicho de otra forma, hay un claro mensaje del país, que el país detesta a los políticos, no los quiere. Y no los quiere porque los políticos no han servido para resolver los problemas comunes de la gente. Siendo así, plantean algunos el tema de hacer unas primarias para elegir un candidato de las oposiciones para enfrentar al gobierno. Y yo te voy a repetir lo que repetí varias veces en Washington en mi reciente visita a los Estados Unidos. Le dije: mire, señores, el método de las primarias es un método democrático, sí, pero no es un método útil. Y me decían: ¿por qué? Bueno, porque tú y yo podemos hacer unas primarias aquí entre todas las personas que están, el director, los camarógrafos, los invitados, para decidir quién es el más simpático. Eso es un método democrático, pero no quiere decir que sea representativo. Entonces, si tú tienes unas encuestas que están diciendo que los principales actores que están aspirando a ser presidente tienen un nivel de rechazo del 70%, yo estoy leyendo claramente lo que está diciendo el país. El país está diciendo que no quiere los políticos. Pero por lo menos no a esos políticos. A esos políticos. Pero entonces los políticos están empeñados en hacer unas primarias para escoger al más popular entre los más impopulares. Entonces es un método democrático, pero no es un método útil, porque provocará que la gente no respalde a eso, porque la gente ya en la propia encuesta te está diciendo que no quiere a los políticos. Por eso yo veo con mucho resquemor ese tema de las primarias. Mira, te pongo un ejemplo. Ya vamos a hablar de las primarias, pero no, viendo ese escenario de esos rostros que tienen ese rechazo, ¿cómo la gente va a tomar esta negociación? Porque esta negociación la están haciendo esos rostros que tienen rechazo. La gente la va a recibir bien. La gente recibe bien porque la gente, a lo que vea a Chevron operando en Venezuela, generando empleo, cuando la gente vea que se desbloquean los 6.000 millones de dólares y cuando la gente vea que las sanciones se levantan y que las restricciones a Venezuela se van levantando, la gente va a mejorar su calidad de vida personal. Y la gente no vota por los políticos para que le den discursos, porque la gente ya no sigue casas, la gente sigue causas. Tú estás viendo los niveles de impopularidad de los partidos políticos. Pues la gente no sigue siglas, casas, la gente sigue causas. ¿Qué sigue la gente? La gente sigue ahora la defensa por los derechos de la mujer. La gente sigue ahora la defensa por los derechos de los niños. La gente sigue ahora la defensa por los derechos de los animales. Esas son las cosas que está siguiendo la gente. Entonces, para cerrar ese punto, que esos tipos son muy malos y están desprestigiados, sí es verdad, pero que lo que han hecho está bien, también es verdad. Yo esta mañana le mandé un mensaje al doctor Gerardo Blay y lo felicité, a él, a Freddy Guevara, porque sé el riesgo personal, político que están tomando. Y eso es precisamente la política. La política a veces ingrata en el momento, pero creo que en su momento ellos van a ser reconocidos
más que los que destruyeron al país. Otros que se juramentaron en una plaza y que destruyeron Venezuela, esos no van a ser reconocidos. Pero estos van a quedar como aquellos que firmaron el pacto de punto fijo y que le dieron estabilidad a Venezuela durante más de 40 años. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de primarias y de esa visita a los Estados Unidos, porque tanto Estados Unidos como otros miembros de la región, otras organizaciones de la región con las que Leocenis García también tiene contacto, han venido cambiando su visión respecto a lo que ocurre en Venezuela. Está con nosotros Leocenis García, presidente de ProCiudadanos. Hacemos una pausa y también leemos sus preguntas al regreso de la pausa.